Creo, hermanitos, creo yo firmemente que una de las disciplinas que debemos de tener, pues es eso, ¿no? De seguir adelante a pesar de todas las circunstancias que a veces pues nos enfrentamos, ¿no? No podemos decir todo es color de rosa, no, no, de ninguna manera, todo es disciplina, todo es un trabajo arduo que muchas veces pues tenemos que enfrentarnos, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues el día de hoy, justamente, vamos a trabajar con el Señor de la Noche, que es Tlaloc, ¿verdad? Muchos dicen Tlaloc es el Señor, el Dios de la lluvia, dicen que es el Dios que hace llover, ¿no? Realmente Tlaloc viene de Tlali, ¿verdad? De tierra, Octli, como ese licor sagrado, es algo muy, muy profundo, donde nosotros podemos concebir lo que Tlaloc justamente hace, lo que hacemos nosotros cuando procreamos a un nuevo ser vivo, ¿no? La tierra es la energía femenina, es la madre, el licor que es la lluvia que cae del cielo y que hace brotar, que hace germinar todos esas semillas enterradas en la tierra, ¿no? Entonces, todas esas semillas hacen que crezcan pues nuevas plantas, nuevos seres vivos, ¿sí? Justamente Oxley como pulque tiene la consistencia, tiene la viscosidad del semen humano. Por lo tanto, en este caso, esta viscosidad justamente nos lleva a comprender la conexión de la creación de la vida. Por lo tanto, no podemos considerarlo un dios. Para nuestros abuelos no hay dioses. Hay energías que son nuestros espejos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor sucede en nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo eso que generamos, nuestro cuerpo lo resiente. ¿Sí? Recientemente en mi caso, este día martes, hermanitos, no pude. Definitivamente yo decía, lo voy a hacer, no pasa nada, pero mi cuerpo me dijo, ya, párale, porque necesito que tú te des cuenta realmente que, que yo aquí estoy, ¿no? Lo mismo nos dice Tlaloc. Desde esta imagen, ¿sí? Él está en el número 9. ¿Por qué? Porque justamente ese somos nosotros. Somos esa agua. Somos un cuerpo de agua creadora. Por eso cuando los abuelos nos dicen, somos seres creadores de nuestra realidad, nos están diciendo, teje ese petate, ¿no? Que yo les decía en algún momento, Petlatl, aquí tenemos Petlatl, ¿sí? Petlatl, que como se aglutina, ¿sí? Se pierde el TL cuando los aglutinamos. Petlatl se refiere al petate. Y un petate se teje, ¿verdad? Se teje empalmando. Uno sube, otro baja, otro sube, otro baja. Los abuelitos que aún tejen los petates, que a veces es un trabajo sagrado,
y es algo no valorado, ellos en su mente llevan esto, que subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que podemos ser maestros, pero podemos ser alumnos. Podemos ser energía creadora, pero también podemos ser energía que también lo destruye, que también sufre, que también vive, que también siente dolor, ¿no? Entonces, hermanitos, todo esto está presente en nuestra vida. Y recuerden que los 9 señores de la noche son desdoblamientos de Tezcatlipoca. ¿Y quién es Tezcatlipoca? El espejo humeante. ¿Y qué es el espejo humeante? Es ese ego, es ese nosotros mismos, el reencontrar. El proceso de caminar por los 9 señores de la noche nos habla, hermanitos, de reencontrarnos nosotros, que estos 9 señores de la noche viven en nosotros, ¿sí? Que desde Xiutlecutli, el primer señor de la noche, que desde Istli, Pilsintecutli, Tlazoteot, Mictlantlecutli, Chalchihuitlicue, Tlazoteot, Tepeyoloctli y Tlaloc, viven en nosotros. Con esto, ¿qué les quiero decir? que realmente, que realmente nosotros estamos hechos de una energía muy, muy poderosa. Está un video muy importante en el grupo que lo compartió el hermanito Alberto Martínez, del espejo de obsidiana. Está en el grupo. El espejo de obsidiana, como decía, como una pantalla en el cual se puede uno comunicar como si fueran estos espejos. ¿Es tecnología? Sí, sí. Solo que no lo llegamos a entender como una tecnología espiritual, espiritual nahuálica. Sí. Entonces, hoy concluimos de observar, de ver quiénes son los señores de la noche, pero no olvidemos esta situación, que en el siguiente, ahorita ya iniciaron los señores de la noche, parece que el señor de la noche el día de hoy es Itzli, me parece, no me acuerdo muy bien, ¿sí? Me parece que es Itzli o Piltzintlecutli. Pero bueno, terminando Tlaloc, nuevamente vamos a empezar este ciclo de señores de la noche. ¿Y cuándo? Cuando iniciemos el año conejo. ¿Por qué? Vamos a unir las prácticas nahuálicas con los señores de la noche, que son similares sus trabajos, para empoderar nuestro Tezcatlipoca, ¿sí? Una de las repercusiones que vamos a encontrar, se los aseguro, es saber, saber que Él es tan fuerte que puede soportar cualquier dolor, pero también Él es tan débil que un descuido te puede llevar a sufrir al igual un enorme dolor que es insoportable. Y justamente es el pago, ¿no? Es el pago de aprender, ¿sí? Pero bueno, entonces, miren, Tlazo, Petlat es un petate, nosotros somos un petate que debemos de conectarnos con los 9 señores de la noche, que debemos de conectarnos con las estrellas, que debemos de conectarnos con la madre tierra, que debemos de conectarnos con el viento, con la lluvia, con todo. Por eso, para los que ya estudiamos como pedidores de lluvia, ¿se acuerda que les decía que Chalchihuitlicue está ahí presente, los señores de la noche? Chalchihuitlicue. Tlaloc,
Tepeyolotl, que es la montaña, Tlazohteotl, que es nuestra madre tierra, Centeotl, que son los granos de maíz, que es el sustento, Mictlantecutli, que es el que vive en la tierra, Itzli, que es la conciencia, ¿no? Itzli también es el Yogualyeyeca, el viento que mueve esas nubes. Por ello, hermanitos, ahorita que terminemos, trabajar con los señores de la noche. Los que vamos a seguir el segundo nivel de pedidores de lluvia, vamos a trabajar con los señores de la noche para saber defendernos, ¿sí? ¿De quién? De abuelos, de ataques de otras personas que no nos quieren ver seguir el trabajo, ¿sí? No todo aquel que te dice, yo estoy contigo, pero te puede afectar también su energía que te manda. Para eso nos vamos a proteger, ¿sí? Pero bueno, vamos, su nahual es el 100 pies, Petlaj Sol. Miren, de Petlaj, de Petate, Tlajsol, ¿qué es Tlajsol? Como lo que ya se desecha. De Tlajsoli. ¿Tlajsoli qué es? Tlajsoli son hojas secas, son animalitos muertos, es algo que ya no tiene que transmutar, ¿sí? Hay algo importante aquí, Coatl. Entonces, ¿qué quiere decir? El tejido del petate que necesita conectarse porque se va a quitar esta piel y ser como la serpiente, renovarse. Petlazol, Petlazolcoatl, ¿verdad? Petlazolcoatl nos habla de que nos pongamos a tejer, a deshacernos de nuestra experiencia, pero conectándonos con, resguardando nuestra sabiduría en el aire, en la tierra, en el agua, en los árboles. ¿Sí? Y ahí va a quedar esa sabiduría, sí. Cuando regresemos con esa nueva piel, vamos a conectarnos, ¿sí? Ahora, todo esto, todo esto para poder transmutar, ¿sí? Para poder vivir. ¿Alguien me podría decir qué animalito sería el que está pisando Tlaloc que vemos aquí? Cuspani. Un ¿Sería cipacli, Cuespali? ¿Ah? cipacli. ¿Sería un Zipacli? ¿A los demás qué dicen, hermanitos? Pues Cipacli. vale. Es que tiene de muchos animales, porque tiene, por ejemplo, los colmillitos de Zipacli y tiene cuerpo de Cuespalin, pero ya su lomito y su rabito ya es diferente, así como sus garras. Entonces yo quiero pensar que más bien es un compendio o un conjunto de energías de esos animales de los que tiene parecido. También tiene, por ejemplo, la nariz de una coat, el ojo de un camaleón, más o menos, así. Entonces yo digo que es un nahualito que tiene un compendio o un conjunto de muchas energías. Ujú. ¿La sacamos de Noignitzi? ¿Se acuerdan del tejido del petatito? El petate. Bueno, también habrán escuchado de Ahuizotl. ¿Han escuchado de Ahuizotl?
¿no? Hay una leyenda de Ahuizotl. ¿Del papá de Cuauhtémoc o de quién Es un estamos? animalito, Ah, del animalito. ¿sí? Es un animalito que tiene forma de un perro, pero también tiene forma de un cipactli, de un coatl, y para atraer a su presa, llora como un niño, y todo aquel incauto que va y trata de rescatarlo es devorado por ese ahuizotl. No tiene una forma específica ahuizotl. ¿Por qué? Porque justamente es un nahual, ¿sí? Si entendemos, si entendemos que el nahual puede tener energías de muchos animalitos, porque justamente por eso dice Petlazolcoatl, porque yo retomo de la serpiente lo que me sirve, lo demás lo desecho. Porque yo retomo del cipactli, lo demás lo desecho. Lo tomo del perrito, lo demás lo desecho. ¿Sí? Por eso se conforma con eso. Pero ¿qué tiene que ver, vea? ¿Qué tiene que ver este ahuizotl, este animalito nahualito, como lo dice el hermanito Enrique? ¿Cómo es que se conecta con Tlaloc? Porque está interconectado, inclusive Tlaloc, con la mano izquierda, retoma eso para conectarse con la boca de ese ahuizotl, ¿no? Es algo, acuérdense, primero vamos a recordar qué significa Tlaloc. Por eso les hablaba yo que es el, el líquido sagrado que da vida. Entonces, Tlaloc le da vida a nuestro nahualito. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso del alacrán, del murciélago, del coyote, de la araña, del tecolote, de la serpiente, de la mariposa de obsidiana, del ocelote y ahora del 100 pies. Pero ¿por qué retoman al 100 pies? Porque al ser 100 pies, está unido, si se dan cuenta, es como su estructura como que está engajado uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Como que la estructura está unida entre muchos. Y eso nos habla, claro, de crear, más bien procrear nuestro poder del nahual. Ojo, un nahual se sabe camuflajear. En un momento hay un nivel avanzado que puedes ser un perrito, un gatito, una serpiente, una araña, un murciélago, un tecolote, un coyote, lo que tú quieras. Justamente ¿por qué? Porque tú lo procreas. ¿Y con quién lo vas a procrear? Con la tierra, con el agua. ¿Sí? Hay algo súper interesante y a la vez suena ¿cómo? Da superstición para muchos. Cuando los abuelos dicen, el día que tú entiendas que tú no eres un solo ser, que en ti viven varios seres, podrás utilizar esta arma a tu conveniencia. Y se refieren a nuestras personalidades.
por poner un ejemplo. Decimos, no, yo no soy nahual, ¿cómo creen esos de los pueblos? No, 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 no. Sí lo somos, hermanito. Practicamos el nahualismo sin saberlo. ¿Cuándo? Cuando soy maestro, yo hablo, trato de hablar con respeto a los demás. Pero cuando estoy con mis amigos, híjole, pues he hecho relajo, hasta groserías, digo, ¿no? Pero cuando estoy con mis hijos, trato de comportarme como papá. Cuando estoy con mi pareja, pues trato de comportarme así con respeto, con amor con mi pareja. Cuando estoy, ¿verdad? Conectándome con las energías, soy otra persona. Cuando estoy con mi jefe inmediato, no puedo yo estar diciendo leperadas, ¿no? Ahora bien, todo esto nos habla de ese tejido, de esa estructura que somos nosotros. Y estamos nahualeando, porque nuestras personalidades cambian, nuestro comportamiento cambia, ¿sí? A eso se refiere Tlaloc cuando, fíjense bien ustedes, se conecta. Tlaloc nos está conectando con la boca. Vean bien, se está conectando con el olfato. Le está dando vida a este nahualito, ¿sí? ¿Y por qué lo toma con la mano? Con la mano derecha. Porque le da vida en el cuerpo físico. Porque es una transformación con el cuerpo físico. En lo espiritual, forja lo justo. ¿Sí? Si se dan cuenta, con su mano izquierda, el hacha, o sea, matepostli, lo tiene hacia abajo y no está señalando el hacha hacia adelante como para hacer daño. Pero si lo levanta, lo pone al frente. Hay algo importante que nos lo muestra, ¿sí? ¿Qué creen que nos diría? Volteado no puede golpear, no puede hacer daño, porque lo que puede hacer daño es con miren, con esta obsidiana. Pero al levantarlo, sí puede hacer daño. ¿Qué nos querrá decir este ademán que está haciendo Tlaloc? Ya alimentamos, ya empoderamos nuestro náhuatl. Pero vean ustedes, aquí donde nosotros podamos verificar, miren, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien no nos hace daño? Cuando alguien no nos está atacando, ¿qué hacemos? Pues no hacemos nada, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos nuestro poder. Pero si nos está tratando de atacar, sacamos nuestra arma secreta, decimos. Pero el hacha, acuérdese que es justo, lo justo. ¿Qué conclusiones nos podría dar Tlaloc aquí en esta expresión? Pues Unido, actúa cuando se requiera, ¿no? Actúa cuando se requiera, sea necesario luchar y cuando no, pues guárdate y, y no gastes energía donde no le corresponde. exacto. Gracias, hermanita Tlazocamati. Él está Sí, escondiendo su arma atrás para que nadie la vea, pero la tiene preparada para defenderse en el momento que se requiera. ujú, sí. Entonces nos dice, no es necesario que yo vaya por el camino diciendo, véame, yo, no, no dice, yo soy un nahual, mire, vea, yo. Dice, no, resguarda, tranquilo, no ataques, sé justo, porque cometemos el error a veces, hermanitos,
que atacamos al más débil, pero al que nos quiere hacer daño sí le tenemos miedo. A ese sí no lo atacamos, ¿no? Y es lo que nos dice, tranquilo, vean a Tlaloc, su ojo no está en una posición enojada. Si se dan cuenta, su ojito lo tiene en esa posición con la vista periférica. Está viendo, dice, tranquilo, dale vida, camina sobre tu nahual, únete con él, porque es lo que está haciendo él, ¿eh? Está fluyendo en el agua, encima de su nahualito, él va fluyendo, ¿no? Déjate fluir por tu instinto, conéctate. Lo que muchas veces les repetía yo, a Quetzamani, sé como el agua inamovible, ¿verdad? Tranquilo, yo sé que están pasando cosas muy fuertes en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Si tú te mantienes un poco tranquilo, podrás, podrás controlar todo esa energía. Pero todo depende de ti, conectando tu cuerpo físico, pero con tu nahual. ¿Por qué me atrevo a decirles que es tu nahual? Porque vean, está dentro del agua, ¿eh? Su nahualito, el ahuizot, está dentro del agua, ¿sí? Y encima de él va fluyendo. Y es lo que hacemos en la ensoñación, ¿sí? Les digo yo recientemente, en la ensoñación había un hermanito, pues la verdad no sé a qué se haya entretenido, pero estaba pidiendo ayuda y tuvimos que rescatarlo. Al momento de rescatarlo, esa energía pretendía quedarse con él, ¿no? Y sí sentimos la energía muy fuerte. Pero entonces, regresando a esto, vean, a Tlaloc, su pie derecho va adelante y su pie izquierdo atrás, ¿no? Su mano Su mano derecha va adelante y su pie izquierdo atrás, ¿sí? Lo cual nos dice, fluye tranquilo, no te preocupes, sé valiente, ¿verdad? Vive en este plano terrenal, pero también en el plano del Mictlampa, ¿verdad? Si se dan cuenta en su tocadito, en su cabeza, es la medicina. Al mismo tiempo, hermanitos, Tlaloc tiene los 4 pilares del nahualismo. ¿Sí? ¿A dónde están? El agua es la ensoñación. ¿Sale? ¿Cuál otro? La medicinita que tiene aquí en su cabecita, en su tocadito. La medicina. Llevamos 2. La geometría sagrada. Él está conectándose con la geometría celeste del, del universo. Nos falta uno. Sí, la palabra Florida. ¿Y dónde está la palabra Florida? Pues esto que sale de su boca, de su nariz, porque para crear ese sonido de la palabra Florida tenemos que mover los labios, las cuerdas bucales, ¿no? Aquí, pero también tenemos que utilizar nuestro aliento, y eso es lo que está conectando con su nahualito. Para poder conectarnos con nuestro nahualito tenemos que hablarle con la palabra Florida, ¿sí? Ahora bien, Tlaloc nos está diciendo, está bien que estés tranquilito, ¿no? Que te vean que no te mueves. Eso es lo que creen, pero tu vista periférica está atento a lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí?
Lo que comúnmente decimos es el camuflaje, ¿no? Camuflajearse. Y bueno, petlatl, el petate, el tejido del petate. Este es un tejido, hermanitos, miren. Su estructura se va uniendo así como se va uniendo el petate, ¿no? Coatl es serpiente, ¿no? Ahora bien, justo lo que les decía hace ratito de Tlaloc, miren. Tlaloc nos recuerda que él está en el número 9. Por eso muchos decimos, el número 9 es el número nahuálico, el número poderoso, ¿sí? ¿Y quién está en el número 9? La energía de At. At. El sonido de la lengua náhuatl, náhuatl, na de nahui, 4, At, agua. ¿Y qué quiere decir? 4, agua. El agua también es considerado como el jade. Por eso cuando yo les digo, los 4 jades, algún hermanito me dice, ¿cuáles son esos 4 jades, hermanito? Tlamatilistli, sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión. Tlacayopatilisli, transformación de mi energía, transformación de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, sí, pero también mi fuerza de voluntad. Náhuatl, el sonido armonioso de los 4 jades, ¿no? Nosotros somos un jade, hermanitos, que necesitamos pulirnos, sí. ¿Cómo? Con el trabajo armonioso, con ese sustento que es el amor, sí. Todo esto nos lleva a una base de agua, ¿sí? Y a lo que les explicaba de Tlaloc, ¿sí? Hay algo muy importantísimo. Si se acuerdan ustedes, un ejercicio que yo les compartía, ¿se acuerdan? Les decía, es con el Pintzintlecutl, el niño. El hecho de hacer este círculo, ponerlo como anteojera, nos obliga el ojo, nos indica poner más atención aquí al frente y no a los lados, ¿sí? Entonces, Tlaloc, si ustedes se dan cuenta, Tlaloc aquí, miren en su anteojera, tiene este círculo y es de color jade. Dice, observa lo más importante. Observa lo justo de esa piedra de jade. ¿Qué es lo que voy a observar? Mi camino, mi sendero, ¿sí? El hecho de que yo me enfrente con personas que me van a querer desequilibrar, sí. Se van a reír de mí, sí. Pero necesito yo poner atención en lo más importante, no en lo que me hace sentir menos o no en lo que me hace sentir más. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, al mismo tiempo Tlaloc, su cabello, vean, es de color amarillo, ¿no? Y recuerden que el color amarillo siempre es la energía, el tona del abuelo Tonatiuh, del abuelo Sol, ¿sí? Y esa misma energía, el color amarillo también representa el calor, la luz. Y tenemos que alimentar a nuestro nahualito con ese calor y esa luz. La luz simboliza la sabiduría, el color amarillo como calor,
como el amor que le tenemos que dar a nuestro Nahualito, ¿no? ¿Por qué? Porque últimamente que veíamos nosotros, decíamos, ah, el amor lo puede todo. Sí, el amor que hacemos, sí. Si yo no le tuviera amor a esta sabiduría que con mucho esfuerzo, que con todo, con todas mis ansias les pedí a los abuelitos, ¿verdad? Que me dieran la oportunidad de aprender, pero sobre todo de compartir. Y como para que a buenas a primeras, con un pequeño dolorcito en el vientre, con un pequeño dolor en la espalda, digan, no, y ahí muere, y creo que esto no lo voy a hacer. No, no es así, sí. Sí, es que tienes que tratarte, sí, me tengo que tratar, me tengo que cuidar, sí, pero, pero tampoco puedo descuidar lo que amo, que es la sabiduría, que es la de compartir, que es de que alguien cree en mí, que podemos hacer las cosas diferente. Por eso dice Tlaloc, sí te va a doler, todo cambio duele en el cuerpo físico, en la mente, en el corazón, en la disciplina, en la transformación. Y vean cómo Tlaloc, aquí miren, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 colmillitos. Cambiar de mentalidad, de pensar, de filosofar, duele. Cambiar de ver diferente la vida, de conectarme, como decimos comúnmente, de meditar, de conectarme, pues sí va a doler. Transformar mi vida, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano. A veces solo queremos, momentos felices, momentos armoniosos. No, esto viene el paquete todo completo. Y valiente aquel que dice, no importa, lo viviré. Yo sé que me va a costar, pero lo haré, ¿no? Por eso nos muestra aquí, miren, el Tlaloc en su boca, aquí cerca de su nariz, ¿verdad? Entre su boca y su nariz emana precisamente esta ramita, un tipo de rama que sube como una flor y conecta con un jade, ¿no? Darle vida y dar vida, ¿verdad? Es una de las misiones que nosotros tenemos que hacer. Como cuando les digo, siembra una semillita en la mente del otro hermanito, que entienda, que comprenda que vivir en esta sabiduría, el de crear vida, vale la pena vivirla, ¿no? Tenemos aquí en su bracito derecho, miren, tiene un atadito, que tu caminar sea como el Ishkimili, que vea, que presienta, que está, que está caminando sobre un sendero diferente. Ahora bien, toda su vestimenta, al igual que sus caclis, si se dan cuenta, tienen el color jade, el color verde, pero también es el color de la medicina. El color blanco está muy presente, el color de la iluminación, de la conexión. El color rojo, la fuerza de voluntad, ¿verdad? El color amarillo, la sabiduría. Pero hay algo más importante, ¿no? Miren, en el hacha también podemos encontrar, está adornado con todo lo que tenemos que hacer. Y la fuerza de voluntad, sin duda. ¿Sí? Trabajar con Tlaloc es esforzarse más. Y vean, este agua aquí tiene sus 2 dientitos, pero tiene un colmillito de serpiente. El agua es una serpiente.
Por eso es un coat. Nosotros somos un coat, sí. Ahora bien, las serpientes no, no todos, algunos tienen que moverse de manera ondulante, ¿verdad? Nosotros también así es nuestra vida. Hay momentos muy favorables y hay momentos muy desfavorables. Y a veces cometemos el error de decir, es que no estoy estudiando lo suficiente, maestro, es que siento que no estoy dando todo. No se preocupen, no se preocupen, es que no todo el tiempo vamos a estar en un momento, újule, sí, mira, que venga toda la sabiduría. A veces no se puede. Nuestro cuerpo se cansa. Nuestro cuerpo a veces dice, ¿sabes qué? Déjalo, duérmete, descansa. Sí, sí, hermanitos. Entonces ahí está presente. Ahora bien, una ceremonia muy hermosa que nosotros debemos de aprender, ¿sí? ¿Qué observan este? Esa es la ceremonia que nos toca hacer hoy en la noche. Miren, ¿qué observan aquí? Recuerden que vamos a leer de abajo hacia arriba. Ajá. Vean, qué forma tiene esta agua? Ajá. ¿Qué observan ustedes? Parece una mano. Que de principio es una mano, ¿sí? Claro. ¿Qué más? Pues viéndola así completamente, así como a una vista rápido, es como una araña, todos los bracitos de la araña, entonces hay que tejernos a nosotros mismos también y continuando con esa transformación en esa fluidez, en esa armonía. Yo veo así una araña, las patitas de la araña, los brazos, sus bracitos, el agua que fluye, pues para mí se me afiguró una araña. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué El les muestra agua, el agua? Sí, hermanita. el agua también tiene la figura de Malinali, la parte de abajo. Ujú. Sí, Emalinali. Contiene al El, Tecpa también, ahí está internamente. Tienes dos Tecpal y la palabra, la vírgula. sí, de estos dos tecpal sale una vírgula de la palabra de color rojo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué forma tiene este? Nomás el agua. El agua, vean, ¿qué forma tiene? Aquí. Este y este, miren. ¿No observan que alguien está viendo hacia arriba? Miren, está su ojo. Este es su parte de su boca. Este es parte de su oído. Este es su cabellera. Este es como su ishkuamecat del rostro. Este es un atadito, pero que está en su pecho. Tiene una barrita, un espejo de obsidiana y se está elevando como la medicina. Y este mismo personaje está observando o está dando una ofrenda, está dando una ofrenda en un molcashit, en un molcajete con 9 picos. Dentro del molcajete tiene un corazón que está elevándose hacia arriba. Arriba de ese corazón encontramos
a un espejito de obsidiana, de color verde, obsidiana, y encima de ese espejito encontramos, ¿qué forma le encuentran? ¿Una mazorca? El sustento, pues. El sustento. Pero arriba de esa mazorquita tiene de color rojo su cabellito. ¿En algún momento ustedes han encontrado el elotito con su cabellito de color rojo o rosa cuando está tiernito, ¿no? Porque cuando el elote ya está macizo, queda de color negro su cabellito. Le decimos que también ese cabellito es medicina también, ¿no? ¿No? Pero bueno, miren, a los lados, si lo vemos de perfil, así como estamos, el lado derecho tiene el punzoncito de hueso y el lado izquierdo tiene un tecpat, un cuchillo de pedernal. Pero si nos ponemos así de este lado, así como está, nuestra mano derecha es tecpat, en nuestra mano izquierda es el punzón. ¿Sí? Hay algo interesante aquí, hermanitos, que es la ceremonia que tenemos que hacer el día de hoy. Y por eso no quise pasar la oportunidad de que hoy en la ensoñación hagamos este trabajo. ¿Sí? ¿Cuál? Tiene un simbolismo muy profundo, muy, muy fuerte, que evoca sacar, poner nuestro sustento joven, telpochtli. ¿Qué es telpochtli? Joven. Siempre joven. No, pues que yo tengo como 50 y tantos años. Eres joven. Es una ensoñación para llevarnos a joven. Por eso es Pilsin Tecutli, Pilsin Tlecutli. Tu corazón es joven. Tu corazón no envejece. Porque si envejeciera, tendríamos que, y porque algunos sí lo hacen envejecer. Niños de 5, de 6 años lo envejecen ese corazón. Por la forma en que influye su entorno y la fuerza de voluntad y la sabiduría que le impregnan los que lo rodean. ¿Sí? Por eso, esta ceremonia que nos toca, ¿sí? Este somos nosotros, hermanitos. Este somos nosotros. Dice, el oído pone dos teclas. Aquí. Cuida que lo que salga de aquí y entre aquí sea limpio y puro. ¿Por qué? Porque ven a los cuchillitos de pedernal todos blancos. ¿Sí? Abre tu oído, escucha lo más hermoso. Claro, depende de ti. ¿Quieres escuchar lo horrible? Depende de ti. Dice, cuida lo que entra aquí. Tu ojo, observa bien, fortalece este ishli, este rostro de sabiduría. Por eso cuando decimos, con el permiso de sus rostros y corazones, ¿qué estamos intencionando? Con el permiso de su energía sagrada, su identidad, su nahual, y el amor a su nahual, como nos lo dice Tlaloc. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, su ojito está todo de color blanco, cuando en el Amoshli Borgia encontramos que en el centro tiene el color rojo, que quiere decir, centra, observa lo esencial, pero esfuérzate. Y aquí dice él, no, este rostro que vemos aquí, este cuerpo, dice, no, observa lo más hermoso que puede ser tú mismo en tu espejo. ¿No?
lo que te permita observar. Cuida de estas dos. ¿Por qué nos ponen como una forma de dos bocas? Porque nos habla de eso, de estos dos labios que al moverlo creamos la palabra. Hay de nosotros que qué palabra podemos crear, ¿no? Y este es Malinali, sí, es la conexión como esta es medicina para conectarnos. ¿Por qué tiene una manita aquí? La transformación, los maquilting. Esto que vamos a hacer es una ceremonia para observarnos, para enfocarnos en nosotros y que todo eso que hagamos desde el corazón, aquí mire, sea el producto de la medicina que elevemos hacia el universo. Que la base sea 1, 2, 3, 4, nuestros 4 jades, los 4 pilares del nahualismo. Sí. Y que esta ofrenda sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es una ofrenda del nahual, que somos nosotros, los nahualitos, ¿no? ¿Nos va a costar? Sí. Tenemos que tener la fuerza de voluntad y la sabiduría, sí. Pero también debemos de ponerle el corazón para que eso que nosotros demos como ofrenda sea el sustento, como cuando les decía, ¿no? Y a mí me sirvió mucho el día martes en la noche, ¿no? Les decía que empezó con un dolor, pero insoportable, que no me dejaba estar sentadito ni acostadito, ¿no? Entonces dije, no, pues yo saumé, saqué mi polvito, mi líquido para masajearme, ¿no? Pero también estaba seguro que la energía tenía que llegar de los demás, de los hermanitos, elevando el corazón, recibiendo ese sustento con amor, ¿no? Con una mentalidad joven, porque una mentalidad joven lo cree y lo puede todo. Es muy creativo cuando estamos en esa etapa. Claro, los que somos bien curiosos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar? Ese es el sustento, el del telpochli. Por eso hablamos de Huitzilopochtli, también del telpochli, del joven, de la esencia del joven, ¿no? Entonces, la ceremonia es que elevemos nuestra energía joven para sanar a nuestros demás hermanitos. Ajá. Pero ¿cómo? Desde el corazón. ¿Cuál es el ejercicio para para este Señor de la noche? Primero vamos a limpiar nuestro corazón. ¿De acuerdo? Imagínense que yo les digo, ten esto, mira, te lo ofrendo. Pero está bien sucio, lleva energías negativas. Esta noche vamos a limpiar nuestro corazón. ¿Con qué? Con la esencia que tenga. No tengo la esencia de Romero, pues con eso. Yo tengo algunos que me ofrendaron los hermanitos. Tengo las pomaditas que le compré a la hermanita Chalchi, que estaban muy buenas, que lo estuvimos aplicando, ¿no? Entonces, esta noche voy a limpiar ese rostro del corazón, ¿no? ¿Y después qué sigue? Bueno, el día de mañana hacemos esta sanación. ¿Y cómo? Nos vamos a reunir. ¿A dónde? Yo les enviaré la fotografía donde nos vamos a reunir. ¿Sí? Nos va a costar mucho, sí. Ojo,
Y terminamos los 9 señores de la noche, pero el trabajo sigue, ¿sí? Aquí hay una de las imágenes muy hermosas, ¿eh? Tlaloc vibrando con una energía femenina, ¿eh? Aquí ella, digo ella porque es una energía femenina, chequen, porque es tiene su quechquemil y su cuellit. ¿Qué pie nos muestra? ¿El pie derecho o el pie izquierdo? Que está aquí abajo. Izquierdo. Sí, es el pie izquierdo. ¿Sí? No, ¿Seguros? no es el derecho. El Es el derecho, derecho, El derecho. Derecho. es el derecho, porque está con los pies cruzados. Ah, exacto, ella está sentada con los pies cruzados. Hay algo importante. Ella se está protegiendo, sí. ¿Por qué? Porque está haciendo, está dando está dando una ofrenda. Es una ofrenda. Es ella está conectándose con la abuelita Chalchihuitlicue, ¿sí? Está creando, si se dan cuenta, miren, este es el tona, la energía, la sangre, pero no cualquier sangre, ¿eh? No cualquier sangre, es la Sangre original. energía de su ciclo Es una menstrual, cuestión. ¿sí? Pero ¿qué eso qué tiene que ver? Porque ese ciclo menstrual es una vida que le está ofreciendo a Chalchihuitlicue, lo está ofrendando, que no logró fertilizarse, sí, pero esa sangre es medicina que se utiliza para precisamente, ¿verdad? Sanar cocolistli, o sea, enfermedades que son de transmutación. ¿A qué me refiero? Actualmente tenemos decimos la depresión, ¿no? Esa energía, es que ya no me importa nada, no sé. Tenemos que entender que en este mundo espiritual todo está conectado. Cuando nosotros a la abuelita Chalchihuitlicue le ofrendamos esa sangre menstrual, le estamos ofrendando parte de nosotros una vida. Y ella como pago, como correspondencia que nos va a dar el sustento en la conexión. Crea sustento, porque miren, si se dan cuenta, ella está sentadita, como dicen ustedes, está cruzadita de piernas, pero en el lugar de su pecho, nos muestra este jade. El pecho simboliza el alimento. Por lo tanto, nos dice que ella está ofrendándole a la abuelita esa ofrenda, ese alimento, porque sabe que después de esto, ella obtiene un sustento para poder florecer. Estas son las espigas del maíz, el sustento, ¿no? Y bueno, ese sustento, crear el sustento, pero también es dar sustento, es un dar y dar.
recibir y dar, ¿no? Es donde nos lo muestra que justamente, miren, la misma abuelita está tocando una de las piedras, ¿no? 1, 2, 3, 4, que son la base, ¿sí? Ser el sustento, ser la medicina. Ahora bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 barritas de ocote. Es una ceremonia. Es una ceremonia en el cual nosotros debemos de hacer esa conciencia desde dónde proviene esa creación del sustento. Y ese sustento debe de florecer, sí. Hay plantas que sí florecen y hay plantas que no florecen. Desde aquí nos está diciendo tomar esa conciencia de que nosotros somos sustento, podemos florecer, pero también podemos ser medicina. No queda ahí, claro que no. ¿Él quién creen que sería? ¿Tlaloc o otro desdoblamiento de Tlaloc? Por Mazatl. Tengan en cuenta a Mazatl. Esto significa Mazatl. ¿Quién es su regente de Mazatl? Tlalocatecutli. Tlalocantecutli. Y si se dan cuenta, él como Tlalocantecutli, como energía masculina, ¿en qué parte lo está señalando? Como si le estuviera activando su oído. Pero así como no lo muestra, no le está activando su oído ella. Recuerden que esta es una escritura, es un mensaje que nos está dando. Nos dice él, Tlalocantecutli, pon atención en esta ceremonia, en esta imagen. Y este es de la Moshli Feyerabadi Meyer, así es. Se representa el venadito con su patita. ¿Por qué? ¿Por qué el venadito tiene que estar aquí? Bueno, porque es la percepción. No sé si se acuerden, en algún momento les decía yo, bueno, hermanitos, las mujeres son más perceptivas porque limpian su cuerpo, o sea, su tona, su sangre, en este proceso de la ciclicidad, ¿no? Que es su ciclo menstrual. Cosa que los hombres, pues no lo tenemos de esa manera, no lo trabajamos de esa manera. Mas, sin embargo, nos lleva a esa conclusión, a esa conexión, ¿no? ¿A qué conexión? A que ellas, al momento de purificar su cuerpo, su energía, su tona, les empodera la percepción como el venadito. Y el venadito representa el presagio, pueden predecir, ¿sí? Las mujeres, uno de sus sustentos es eso, de saber qué puede pasar, de saber, este me está mintiendo, o este me está diciendo la verdad, ¿no? Toda esa parte tenemos que entenderlo. Pero Tlalocantlecutli, vean su cuerpo es agua, dice fertiliza, energetiza. Y estas bolitas que vemos aquí son las burbujitas del agua que cuando cae el río se escucha y se escucha el mensaje del agua, del chalchihuitlicue, para que tú puedas conectarle, dale esa ofrenda, siéntate, acomódate, a percibir cuál es tu sustento. Y ese sustento, esa ceremonia que te toca hacer, te va a llevar a a este nivel de percepción. ¿Sí? Tlaloc se eleva del agua. Sí, porque para que exista lluvia, pues del agua se tiene que evaporar, ¿verdad? Y vean aquí esta hermosa imagen que tiene en la parte de su tocadito de Tlalocantecutli.
¿sí? Es un tocadito de color amarillo que es generar la sabiduría para que pueda florecer esa medicina. Como ustedes pueden ver aquí, tiene la forma de un honguito, ¿no? Aquí todo este atadito de color blanco, azul jade, todo nos representa ser la medicina. ¿Necesitamos la fuerza de voluntad, de conocimiento, de fluir? Sí. Bueno, y esto nada más es así, no, esto es toda una ceremonia y lo vamos a hacer. Sí. Ajá, pero los hombres, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, como hombres, es conectarnos con el agua, pero a través también de entregar ese líquido seminal al agua, al cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque nos conectamos. Es como tener relaciones con el agua, con el río, con el mar, con el manantial de agua. ¿Sí? Por eso, por eso cuando en una relación de pareja, relación sentimental, cuando existe esas relaciones sexuales, la unión se hace mucho más fuerte. Por eso, porque hay contacto de los cuerpos. El contacto de los cuerpos hace que haya una comunión, una conexión más íntima. Por ello que esta parte nos refiere a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que tengamos mayor vibración con el agua, que es Chalchihuitlicue, con Tlaloc, que es justamente que el Señor de la Noche que estamos hablando, que Centeot es un Señor de la Noche, ¿no? Que el venadito, ¿no? Que está conectado con todos ellos, que Itzli aquí está presente, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a hacer una ceremonia. ¿Que lo vamos a hacer? Claro, los que gusten, ¿sí? Aquí tenemos el último, ¿sí? Que justamente lo vamos a hacer en el primer día de la primera veintena, ¿verdad? ¿Verdad? De Atlacahualo. Vean, Zipactli, el venadito, como Tlaquitlaloc sentadito, ¿verdad? Aquí en esta parte, en su Icpali, cómo se conecta con el venadito. Es toda una ceremonia. Ah, pero es el venadito, ¿no? Somos nosotros. Somos el venado. Somos el nahualito del venado. No por ello, los hermanitos de la parte norte creen mucho en el venado. Es un ser que nos puede conectar con Tlaloc. Es por ello que les decía, una patita de venado, eso nos va a ayudar a conectarnos. Creo que ahorita la mayoría ya tienen su patita de venado para trabajar en este nuevo inicio de ciclo. ¿No lo explicaremos a detalle? No, pero está presente en cómo trabajarlo juntos. Por eso Tlaloc señala toda esta ofrenda, es una ceremonia para unirse. ¿Sí? Si se dan cuenta que en el contenedor está la espuma y está la energía. Miren, la energía de Tlaloc, juntos. Por eso, para que se vayan preparando los que van a tomar el curso, el segundo nivel de pedidores de lluvia, en su bastoncito, pues voy a irle buscando unos astitas de venado, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a crear una conexión de poder predecir a través del aire, a través del aire si es húmedo, si el aire es seco, por dónde viene el aire,
para saber, ¿va a llover o no va a llover? ¿Sí? Pero haciendo un trabajo en comunión, Tlaloc con Mazatl, ¿sí? Incluso algunos hermanitos les decía, si aquí está su bastoncito, dice, pero es que es de carrizo mi bastón, no importa. Aquí métanle la patita del venado y eso les va a ayudar mucho también, ¿sí? Ah, pero yo quiero ponerle aquí un pedacito de piel de venado también. Aquí lo más importante es que sepas con qué herramienta cuentas y cómo te puede conectar, ¿verdad? Sí, hermanitos. Entonces, el trabajo de esta noche es limpiar el rostro de nuestro corazón y y trabajarlo para que mañana vamos a reunirnos y vamos a trabajar la sanación mutua. ¿Qué es la sanación mutua? Juntos generaremos una energía, ¿sí? Juntos generaremos una energía en esa reunión, los que gusten acompañarnos, ¿no? Vamos a formar un círculo y vamos a generar primero esa energía para que después todos entremos en esa energía como un pequeño globo y podamos sanarnos y salir de eso más empoderados, pero generando nuestra energía. Por eso es importante que primero sanemos el rostro de nuestro corazón, para que tratemos de dar nuestra energía amorosa, más limpia, más pura, ¿verdad? Para que podamos sanarnos, ¿sí? ¿Podemos hacerlo todos? Sí, lo podemos hacer, hermanitos. Y nada más esta vez lo vamos a hacer. No, quizás no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer mañana, ¿sí? En la ensoñación. Ahora bien, para los que nos vayan a acompañar este sábado, este fin de semana, este sábado, vamos a hacer esta sanación, ¿sí? Porque vamos a tener un temazcalito. Antes del temazcalito nos formamos en círculo, haremos este ejercicio, crearemos esa, ese, esa burbuja de energía para sanarnos. Después todos nos metemos en esa burbuja de sanación, nos metemos al temazcalito y eso nos va a llevar a que podamos descargar toda esta energía que de una u otra forma se nos adhiere por el trabajo espiritual y energético que hacemos, ¿sí? Es que yo estoy lejos. Vamos a hacerlo en la distancia, hermanitos, en la ensoñación. ¿Se puede hacer en la ensoñación y a distancia? Sí, hay que ponernos de acuerdo a qué hora y lo podemos hacer. Similar a lo que nos ha enseñado el hermanito José de ponernos de acuerdo a cierta hora, mandarnos esa energía sagrada y poder sanar a todos los hermanitos. ¿Funciona? Sí, les digo yo que el día martes en la noche, para amanecer, me sentí un poquito más tranquilo. Sí, persistí ese pequeño dolorcito o no me deja mucho tiempo, pues, estar sentadito, el dolorcito aquí en el vientre, pero es soportable, ¿no? Pero no como en la noche que estaba fuerte. Pero bueno, todo es posible, hermanito. La sanación es posible y es necesario para que todos podamos aprender a sanar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, hermanitos, hoy sanemos primero el rostro de nuestro corazón. Utilicemos nosotros, las abuelitas acá, utilizan mucho el aceite de coco. Le llamamos nosotros aceite de coco. Y con esto, porque dicen las abuelitas, si te enojas mucho, si se te adhieren energías calientes, porque el aceite de coco es frío, es fresco, además que el coco es un buen alimento
nahuálico para fortalecer. Por eso también limpia y fortalece el rostro de nuestro corazón, ¿no? Cumple esas dos funciones. ¿Se puede utilizar ceniza? Sí. ¿Se puede utilizar otra esencia? Sí, ¿verdad? Y si de plano no tengo nada, pues con tu salivita. Es medicina la saliva. ¿De acuerdo, hermanitos? Entonces, recordemos que somos un tejido y vamos a tejer, por eso es que vamos a tejer nuestra energía con Petlazol, Howat. Vamos a limpiarnos de eso que no necesita nuestro cuerpo. Por eso es esa ceremonia que les digo yo, ¿no? De sentarnos en círculo y empezar a tejer. Al momento de tejer yo te mando mi energía, tú me mandas tu energía y entre todos tejemos esta sanación y creamos ese bienestar común. ¿Sí, hermanitos? Bueno, alguien que quisiera participar o compartir algo, y si no, pues de mi parte sería todo, Fuerte ¿verdad? maestro. Sí, hermanito. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Wally, Sebastiani, Wally, Yowali, Noinixin. Vale, vale. Interesante todo lo que nos ha estado compartiendo y pues mi intención es también compartirles mi Neltilistli. Tengo ya 65 años, próximos a cumplir 66, ya dentro de unos cuantos días. Y entonces lo que nos está usted comentando de limpiar el rostro de nuestro corazón, me recuerda las prácticas que llevan a cabo los abuelos Urraca antes de consumir el jicuri. Entonces, llevamos a cabo esa limpieza de nuestro corazón de manera interna, ¿sí? De manera interna y de manera externa, porque la limpieza interior es como ponerse delante del abuelo Fuego, Tatewari. Y entonces delante del abuelo Fuego, uno observa cómo está moviéndose la energía, el contorno de las llamas, y bueno, cada quien va a lograr su propia visión. Aquí el propósito es conectar con ese poder, ¿sí? Y empezar a exteriorizar lo que uno tenga que decirle sobre lo que ya no quiero ser, ya no quiero seguir cargando, como algún resentimiento, algunos odios muy fuertes, ¿sí? O algunas situaciones de conmiseración, ¿sí? De estarse conmiserando toda la vida, ¿no? Entonces, esa conexión con el abuelo, terminando, pues hay otra vibración, hay otro estado de ánimo y otra situación emocional, ¿no? Y haciendo una comparación, yo recuerdo que en alguno de los párrafos de la Biblia, que decía, limpia, limpia tu la gracia de Dios. Ya repetidamente él lo tengo esta parte que me de limpia, honra tu vasija y que esté limpio para que se pueda derramar el poder y la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, esta práctica que usted nos comparte me retorna y me conecta a ese trabajo, ¿no? Ya para
cerrar, porque hay muchas preguntas de parte de los hermanitos. Cuando prendo mi poposhkomi, es cuando tengo la oportunidad de que se esté quemando el copalito y, 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 y ahí el, rumbos o el, sumando el, y como hay más energía y me da mucho gusto pues saludarlo, verlo, escucharlo, ¿no? Un abrazo para todos ustedes y aquí los esperamos en Chilapa, ¿eh? Pasó Buenas Camate. noches. Muchísimas gracias, hermanito. Muchísimas gracias por su neltilisli. Sí, justamente es eso, ¿no? De limpiarnos. A veces varios hermanitos lo practican diferente, pero de una u otra forma tiene el mismo fin, ¿no? De limpiar nuestra energía y poder trabajar. Tlazocamati Ndegnitzin. Hermanita Once Agua, ¿la escuchamos? Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanitos, con el Buenas permiso noches. de sus rostros y sus corazones. Mi pregunta es con respecto a la lámina 4, donde está la mujer ofrendando, que obviamente ya nos dijo que después vamos a profundizar, ¿verdad?, en esas explicaciones. Pero a mí me quedó un poco la duda para quienes, porque decía, vamos a hacer esa ceremonia, ¿no? Los hombres con el semen en el agua, las hermanitas que pueden ofrendar esa sangre. ¿Y qué pasa con las que ya somos nanas y que ya no menstruamos? Ahí como nosotras podemos realizar esa ofrenda. Esa era mi duda. Ujú. Sí, hermanita. Gracias. En ese aspecto no habría tanto problema, hermanita. ¿Por qué? Porque justamente nos lo muestra aquí, mire. Es este jade. Ustedes ya dieron vida. Entonces, en vez de ofrendar todo eso, esa energía es un baño total en la noche en el río e intencionando, pues aquí estoy, ya estoy lista para seguir trabajando tu energía. Y lo que en algún momento me decía el hermanito, no es la misma energía del río en la noche que en el día, ¿no? Entonces, este trabajo, como su nombre lo dice, es de noche. ¿Sí, hermanita? Sí, No habría Temastiani, tanto. muchas gracias. Sí, hermanita. Muy bien. Entonces, hermanitos, vamos paso a pasito. Hoy limpiemos el rostro de nuestro corazón y si quieren podemos retomar lo que nos dice el hermanito José enfrente de nuestra velita con el calorcito de las velitas y empezar a sanar el rostro de nuestro corazón, ¿no? Hablándole al abuelito fuego que nos ayude a limpiar toda esta energía y podemos unir esa sabiduría. Claro que sí, hermanitos. Y si ustedes saben otra forma diferente más de cómo enriquecer esta práctica, adelante, háganlo. A lo mejor yo quiero prender mi incienso con mi poposhkomi. Háganlo. Aquí lo importante es que funcione para ustedes y lo trabajemos, pero sobre todo obtengamos esos resultados que nosotros necesitamos y al hacer este ejercicio, para que lleguemos a armonizar, no a contaminar, a armonizar, hermanitos, y sanarnos mutuamente en ese ensueño. ¿De acuerdo? Bueno, hermanitos. Tlazocamati, Timoitasque, Timo